Bueno, estamos así ya por fin con la doctora Débora Huxek. Discúlpeme si no lo pronuncio demasiado bien. Ella Está es abogada, perfecto. penalista especializada en formación de abogados para dominar el juicio oral. Ella es coach de abogados y maestra de juicio oral, porque esa ha sido su especialización en el país donde reside actualmente. ¿Así, doctora? Así es, resido en la Argentina y también en los Estados Unidos, donde tengo el instituto. Fantástico. Yo creo que usted lleva adelante un rol importantísimo, que es justamente el de formar a los abogados. Yo a lo largo de todos estos años, 2 años y pico ya que llevamos de programa, eh, no sé si existen demasiadas opciones para que puedan litigar, ¿eh? Y usted enseña esto especialmente. ¿Puede contarnos un poquito de qué se trata? Sí, por supuesto, Marcelo. Primero saludar al colega que está ahí. Estuve escuchando su historia desgarradora también del doctor. Realmente es, como dice tu programa, no somos miles. Ujú. Y yo tengo un doble rol, porque yo soy abogada penalista, litigante, litigo estos casos ya cuando traspasan del fuero de familia al fuero penal. Y por otra parte, como bien decías, Marcela, soy coach y formadora de abogados, de litigantes, donde la especialidad es la litigación de casos que enfrentan falsas denuncias. Es decir, generalmente los papás son denunciados por abuso sexual o abuso sexual infantil, violencia de género, maltrato, amenazas coactivas en contexto de violencia de género, y es realmente muy difícil litigar estos casos porque nos encontramos con que del otro lado hay solamente un relato, sin ningún tipo de corroboración, un relato de la denunciante a quien ya tratan de víctima desde el minuto uno. Va a la OBD, presenta este relato ambiguo, sin declarar bajo juramento, es decir, no hace una promesa de decir la verdad, y también de una psicóloga que manifiesta psicología clínica, estamos hablando, que manifiesta que sí, que realmente que lo contó en terapia, que lo pudo develar y demás, y luego se incluyen a los chicos, se va de ahí con un paquete de medidas, ¿no? De medidas restrictivas, y listo, ya está, se inicia una causa penal y la persona, el acusado, generalmente el varón, generalmente, porque también hay mujeres en esta situación, atraviesa un proceso penal donde es tratado como culpable desde el minuto uno también, y es muy difícil demostrar la inocencia. Entonces, lo que hacemos es formar abogados con otras técnicas, con otras estrategias, bajo la filosofía mano de hierro, guantes de seda, para que puedan desenmascarar a los mentirosos. Se sabe que lamentablemente en los últimos tiempos hemos encontrado algunos casos donde una mujer hace una denuncia y la OVD aumenta terriblemente los cargos de lo que ella cuenta. Ella, por supuesto, en un momento de nerviosismo lo firma, obviamente, y después se da cuenta que no, que en realidad hay cosas agregadas. Lo estamos escuchando lamentablemente bastante seguido. Bueno, yo por eso hablo de los patrones, ¿cómo? Porque muchas veces me preguntan, pero ¿qué pasa? ¿Vos todos los casos que representás son de denuncias falsas? Y sí, porque realmente he detectado una serie de patrones que se repiten caso a caso. Uno de ellos es el que vos bien comentabas, Marcela, que tiene que ver con el relato inflacionario. Es un relato que en principio es muy pobre y luego va adquiriendo mayor firmeza a medida que los mismos agentes públicos van interrogando. Entonces la persona va simplemente, muchas veces, en la generalidad, para obtener una medida de restricción porque quiere separarse, o para alejar al papá o a la mamá de la vida del niño, ¿no? Porque ya resulta un obstáculo, porque se quiere separar o porque ya se separó, o porque perdió el amor o porque está despechado o despechada. Entonces comienza con un relato muy pobre y generalmente van, y esto es lo peor, aconsejados por colegas, ¿no? Por colegas míos que no le hacen honor a la profesión, o por psicólogos, ¿no? Dice, bueno, tenés este conflicto, anda a la OBD, ¿no? Los que litigamos en Nacional, anda a la Oficina de Violencia Doméstica y presentá ahí tu denuncia, que seguro te van a dar una medida. Claro, se va de ahí con una medida donde obviamente el papá no puede ver a los hijos, lo despojan del hogar, de todos sus bienes, lo despojan de sus pertenencias y listo, tiene que buscarse un lugar a donde vivir de la noche a la mañana.
Entonces, claro que hay patrones que son los que yo detecto, que son los que se verifican en todos los casos, y uno de ellos es este, el relato inflacionario, el que va creciendo a lo largo del tiempo. Y además detectas que la persona va y dice, no, solamente lo hablé con mi psicóloga, y después se presentan un montón de amigas, un montón de amigos a decir que sí, que la veo angustiada, que se sentía mal, que tenían discusiones. Y con esto ya alcanza para, por supuesto, y en muchos casos para condenar. Desgraciadamente se vive esta situación. Sí, lamentablemente a mí me ha tocado participar de algún juicio como público nada más, y notar esto, concretamente ver a los fiscales armar el rompecabezas para ver cómo hago para encajar todo, apoyados en pruebas tan sutiles como puede ser un dibujo o como puede ser un alegato, una testimonial de una maestra o de una psicóloga. Me he horrorizado, doctora. ¿Cómo llegamos a esto? Usted hace muchísimos años que ejerce esta profesión. ¿Cómo es que llegamos a esto? Llegamos a esto, siempre digo que es algo cultural, ¿no? Porque la mentira forma parte del proceso judicial en cualquier área, en el proceso civil, de familia, laboral. Y claro, ahora el problema es que caló hondo en la justicia penal y de familia. Pero el problema es que nosotros los abogados, y de esto sí me voy a excluir porque nunca trabajo de esa manera, pero la mayoría de los abogados enseña a mentir. Y lo peor es que la justicia no es sorda, ciega, muda, es tonta. Es tonta y para colmo está ideologizada. Entonces no tienen los filtros necesarios para detectar cuando un caso es auténtico, de cuando en realidad están jugando con la justicia y con los beneficios que se otorga por las perspectivas, que yo digo ideologías de género, a favor de quien se presenta como víctima. Mira, yo estoy atravesando un caso particular, represento a un papá impedido también, a quien tuvo la fortuna de caer ante un tribunal cuyos jueces que componen este tribunal fueron los que crearon de alguna manera la Oficina de Violencia Doméstica. Imagínate lo que sería para nosotros litigar en un caso frente a este tribunal totalmente sesgado. Uno capacita a los funcionarios de la OBD y el otro es el que lo ha creado. Y fue su directora hasta hace muy poquito tiempo. Entonces, claro que frente a este panorama no hay una garantía de imparcialidad y tenemos un temor absolutamente fundado de que esto no se concrete en el caso particular. Y la imparcialidad lo es todo. Y la imparcialidad implica mirar el caso a la luz de las evidencias, no de los relatos. Y acá está el problema, ¿no? Pero te dicen, no, pero en casos de delitos sexuales que se cometen en la intimidad, por supuesto, no hay pruebas, no se va a cometer frente a la vista de todo el mundo, ok, pero vos vas a tener que tener indicios corroborantes que son simultáneos, coetáneos de esa época que vos estás denunciando. Y vas a necesitar de pruebas objetivas, Marcela. Un dibujo no es una prueba objetiva. Entonces, hoy en día estamos atravesando esta situación, por eso siempre digo que la convocatoria es a dejar a un lado la mentira, a combatir la mentira, a declararle la guerra a la mentira para que no forme parte del proceso y a castigar fuertemente a quien se atreve a manipular el sistema, ¿no? Porque manipulan niños, pero principalmente manipulan sistemas. El niño es el principal perjudicado, pero el sistema es el que en definitivamente no tiene los resortes necesarios para discriminar lo verdadero de lo falso. Sí, yo creo que la verdad es que esta realidad la tenemos desde hace muchos años. A ver, la mentira existe desde siempre. La falsedad existe desde siempre. El tema es que la justicia argentina, por lo menos, está muy resistente a pensar en que, a ver, la ideología de género dice, las mujeres no mienten, los niños no mienten.
Y uno ante semejante barbaridad dice, bueno, esto no es verdad, los niños suelen mentir, les gusta, a veces lo disfrutan, ¿no? Y sencillamente, bueno, tienen una fantasía y entonces, y es tan lindo además tenerlas. Yo siempre me pregunto y digo, bueno, pero ¿sabes qué? Nosotros desde pequeños les hacemos creer en que existe Papá Noel y bueno, y es una fantasía maravillosa, o los Reyes Magos, o no, tantísimas otras cuestiones. Sin embargo, ahí sí vale, y en muchos otros casos no. La mentira nos ha llevado hasta acá. Hay mucha gente descreída acerca de esto. ¿Cuál es su mensaje respecto de la gente que no cree aún que la falsa denuncia no existe? Bueno, en primer lugar, que claro que la mentira existe tanto como la verdad, ¿no? Y a nosotros, como vos decías, estos ejemplos de Papá Noel, que pues, tienen fines benévolos, pero creer en Papá Noel, creer en los Reyes Magos, forma parte de nuestra cultura occidental. Ahora bien, lo que tenemos que demostrar en cada caso particular es que esa mentira es posible. Porque ¿qué sucede hoy en día? Primero que la mayoría de las fiscalías son fiscalías de género, ¿no? Y yo siempre digo, género tenemos femenino y masculino. Yo estoy totalmente en contra de la especialización en género. Estoy totalmente en contra de que se instruya al jurado popular en perspectiva de género, ideología, te vuelvo a decir. Porque ahí le privamos al ciudadano que va a juzgar este caso de la imparcialidad, de la objetividad y del sentido común. Entonces estamos contaminando al jurado como ya están contaminados los jueces. Fíjate que por la ley Micaela, que por supuesto todas las leyes, todos los cambios, todas las luchas culturales traen cosas buenas, ¿no? Por algo llegan. Pero digo, fíjate que todo funcionario tiene que estar capacitado en primer lugar en género. No importa cuánto sabe de derecho penal, de derecho procesal, no importa cuántas horas le dedique realmente al trabajo, cuántas horas le dedique a leer esos expedientes o tome contacto directo con las partes. Lo que importa, lo que suma puntos, lo que resulta obligatorio es estar capacitado en género. ¿Qué significa esto? Yo siempre digo es que les obligan a ponerse los anteojos con los cuales van a ver el caso. Y si vos necesitas anteojos, Marcela, Sebastián, es porque no ves bien, ¿no? Y estos Totalmente. anteojos lo que hacen es distorsionar la realidad. Distorsionan la realidad de tal manera que la única forma de resolver estos conflictos, que muchas veces llegan a la justicia penal, conflictos no resueltos en el fuero de familia. Entonces, la única manera de resolver estos conflictos es con los anteojos feministas. Bueno, ahí ya estamos mal. Por eso digo que uno como abogado tiene que ser muy celoso y exigir la real imparcialidad. Como en el caso que te comenté hace un ratito, yo por supuesto recuso a estos jueces porque no le dan garantía de imparcialidad, que es una garantía que no solamente está en nuestra Constitución Nacional, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, si vos me decís, Débora, ¿qué mensaje les das a todos aquellos que están atravesando un conflicto similar o a aquellos colegas que tienen casos que representar con estas características? Bueno, en primer lugar, combatir. Hoy hay que combatir. Incluso acá el colega Sebastián, la verdad que lamento tu situación, pero él cargó con su propio cuerpo enfrentando todo un sistema a riesgo de lo que iba a pasar. Uno tiene que asumir el riesgo y tiene que avanzar. Basta de cobardía, basta de vagancia mental, basta De vergüenza, diría yo también. de claudicar derechos. O sea, fue tan fuerte el movimiento, se impuso con tanta violencia que muchos se dejaron dominar. Bueno, no. El estado de inocencia del que goza toda persona no se puede claudicar porque del otro lado la denunciante es una mujer. De ninguna manera. O tenemos que dar preeminencia al cuidado de los niños a favor de la mamá que del papá. Cuando vos estás viendo que es una mamá tóxica, que es una mamá psicópata, que es una mamá que utiliza al niño como botín.
¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Los operadores judiciales dicen que ponen a los niños en primer lugar, que los niños son escuchados, ¿no? El artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño garantiza la escucha del niño, pero no están preparados para detectar cuando ese relato está contaminado, inoculado, cuando ese niño está sufriendo un conflicto de lealtades. ¿Y qué pasaría si dice algo en contra de la mamá o del papá que la llevó a declarar? Después tiene que volver a la casa con esa misma persona. O sea, por eso digo, la justicia es vaga, es tonta y es inoperante. Entonces, frente a ese panorama, los abogados necesitamos presentar una posición superadora, capacitándonos, formándonos. Yo desde mi instituto propongo esto, estas formaciones donde claramente digo, formamos gladiadores para combatir la falsa denuncia. Porque si vos no te especializás en estos casos, si vos no estudiás estos patrones y no sabés cómo atacarlos, bueno, pasaste a ser un abogado dócil, útil al sistema. Y no queremos eso. La Esa la única diferencia manera sería entre un abogado y un de litigante. ganar esta batalla es peleándola, Ujú. pero no peleándola como un loco, ¿no? Con inteligencia, con conocimiento, con técnica. Entonces, hay que pelearla desde adentro, desde afuera, hay que comunicar, hay que salir a comunicar con la misma fuerza con la que ellos se imponen.